En esta clase vamos a ver tejido epitelial de revestimiento. Se van a hacer definir y clasificar los diferentes tipos de tejido epitelial, dar ejemplos, describir sus características y sus funciones, definir y clasificar las diferentes especializaciones de la membrana, tanto apical como lateral y basal, y especificar sus funciones. Bueno, este contenido lo pueden encontrar en el libro de Ross de histología, en el capítulo número 5 que trata todo de tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que está formado por un conjunto de células adyacentes, es decir, una junto a la otra. Cubren superficies internas de órganos huecos, la superficie externa del cuerpo y también pueden formar glándulas. Este tejido se caracteriza por tener muchas células, como dije anteriormente, una junto a la otra, y muy escasa matriz extracelular. Es un tejido avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos. La nutrición que necesita y la eliminación de sustancias de desecho lo hace por difusión, ¿sí?, hacia el tejido conectivo que está debajo, ya que este tejido sí tiene vasos sanguíneos. Las células del tejido epitelial son células que tienen polaridad. Significa que podemos distinguir en una célula una región basal, una región lateral y una región apical. Estas células están apoyadas y adheridas incluso a una membrana basal, que es una capa formada por diferentes sustancias, que a su vez tiene dos subcapas. Una que se llama lámina basal, formada por sustancias que secretan las células epiteliales, como por ejemplo colágeno tipo 4, proteoglucanos, que es la asociación de una proteína y glucosa aminoglucanos, y glucoproteínas. Y una subcapa más interna o más profunda, que es la lámina reticular, que va a estar formada por fibras reticulares de colágeno tipo 3, que son sintetizadas por las células del tejido conectivo. Estas células del tejido epitelial pueden tener en su membrana diferentes estructuras que cumplen distintas funciones y se llaman especializaciones de membrana, que luego vamos a describir. Puede haber especializaciones de membrana en la membrana basal, en la membrana lateral y en la membrana apical. Las células del tejido epitelial tienen capacidad de regeneración, es decir, que pueden hacer mitosis, ¿sí? Y se van reemplazando unas células a otras. Las funciones del tejido epitelial, bueno, básicamente es protección mecánica. Como dijimos anteriormente, estas células, al estar una muy junta con la otra, forman una barrera que no puede ser atravesada por ningún microorganismo y ningún otro elemento. Algunas células pueden cumplir función de secreción, es decir, de generar diferentes sustancias que van a ser secretadas hacia la luz del órgano o pueden ser secretadas hacia la profundidad para pasar a la sangre que circula por el tejido conectivo. Y también tienen función de absorción, es decir, pasaje de sustancias que estén en la luz del órgano hacia la sangre que se encuentra en el tejido conectivo. Y también tiene función de sensibilidad, es decir, tiene terminaciones nerviosas que pueden captar diferentes estímulos que puede haber en la luz del órgano. El tejido epitelial puede revestir superficies o formar glándulas. En el caso de revestir superficies le vamos a llamar tejido epitelial de revestimiento y se lo puede clasificar según dos criterios. Uno es el número de capas celulares y otro criterio es la forma que tenga la célula epitelial. En el caso de el número de capas celulares, el epitelio puede ser un epitelio simple, si tiene una sola capa de células apoyadas sobre la membrana basal, o epitelio estratificado si tiene varias capas de células una encima de la otra. En cuanto a la forma de la célula, siempre nos vamos a referir
a las células de la superficie, en el caso de que el epitelio sea estratificado, son las que van a definir la forma que va a tener la célula. ¿Por qué? Porque son las células más maduras de todo el epitelio. Si las células son más achatadas, decimos que el epitelio es un epitelio plano. Si tienen forma cúbica, por supuesto vamos a decir que es un epitelio cúbico. Y si son células más altas, vamos a decir que es un epitelio cilíndrico. Ahora vamos a ver algunas imágenes para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, si yo veo esta imagen, se puede ver que es un epitelio simple, plano. La línea que ven de color verde es la membrana basal. En este caso tenemos un epitelio simple cúbico que está revistiendo un conducto, por ejemplo. Vemos un epitelio simple cilíndrico, donde las células son más altas. Y hay un tipo particular de epitelio simple que se llama pseudoestratificado, porque parecería que tuviera varias capas de células. De esto se debe a que vemos dos capas de núcleos o más capas de núcleos, pero en realidad esto se da porque algunas células son más altas y llegan hasta la superficie, pero otras son más cortitas y no llegan hasta la superficie. Pero sin embargo todas están apoyadas sobre la membrana basal y eso determina que sea un epitelio simple. En esta imagen vemos un epitelio estratificado. Para definir la forma, recuerden que siempre nos tenemos que referir a las células que están en la superficie, por lo tanto sería un epitelio estratificado plano. Este sería un epitelio estratificado cúbico. Y hay un tipo particular de epitelio estratificado que se llama epitelio de transición. Es un epitelio que tiene varias capas de células. La forma de la célula puede ser variable, incluso también el número de capas de células. ¿De qué va a depender esta variación? Del contenido que tenga el órgano. Si el órgano tiene contenido, ¿sí?, el número de capas de células se va a hacer menor y las células se van a hacer más planas. Si el órgano está vacío, bueno, o tiene menos contenido, va a tener más número de capas de células y las células pueden, bueno, ser un poco más cúbicas, es decir que va a variar la forma celular. Vamos a ver algunos ejemplos de los epitelios que estuvimos describiendo anteriormente. Por ejemplo, el epitelio simple plano lo podemos encontrar revistiendo toda la superficie interna del sistema cardiovascular, como se puede ver en esta imagen que es un vaso sanguíneo. Este epitelio se denomina endotelio. También lo podemos encontrar en las membranas serosas, revistiendo las membranas serosas, en las cuales se denomina mesotelio. Lo podemos encontrar en la cápsula de Bowman del riñón y en los alvéolos pulmonares. A medida que vayamos viendo los distintos temas, vamos a entender de qué se trata esto. El epitelio simple cúbico lo podemos encontrar, por ejemplo, revistiendo conductos de glándulas de secreción externa. También lo podemos encontrar en la tiroides y revistiendo la superficie del ovario. El epitelio simple cilíndrico es característico del sistema digestivo. Muchos órganos del sistema digestivo van a estar revestidos internamente por este epitelio. Y el epitelio pseudoestratificado, en este caso en la imagen se ven que tiene cilias, que es una de las especializaciones de membrana, lo podemos encontrar revistiendo la mayor parte de las vías aéreas del sistema respiratorio. En el caso de los epitelios estratificados, por ejemplo, el epitelio estratificado plano, lo podemos encontrar revistiendo la superficie del cuerpo, es decir, formando parte de la epidermis de la piel. También puede formar parte del revestimiento de la lengua y del esófago, por ejemplo. En algunos casos el epitelio estratificado plano se dice que está queratinizado. Esto significa que las células epiteliales secretan una sustancia, una proteína que es la queratina, que se va depositando en la superficie formando una capa protectora impermeable.
El epitelio estratificado cúbico lo podemos encontrar revistiendo la superficie interna de conductos mayores de glándulas de secreción externa, y el epitelio de transición lo podemos encontrar revistiendo internamente las vías urinarias, como por ejemplo uréteres, vejiga y uretra. Las especializaciones de membrana son diferentes estructuras o adaptaciones que va a tener la membrana plasmática de la célula epitelial dependiendo de la función que cumpla el epitelio. Por ejemplo, en la membrana apical podemos tener microvellosidades, podemos tener cilias. En esta imagen, en la membrana apical aparecen los dos tipos de especializaciones, pero eso no pasa en el cuerpo. O la célula tiene microvellosidades o tiene cilias. También puede haber estereocilias o flagelos, como ocurre en el espermatozoide. En cuanto a la membrana lateral y basal, puede haber uniones oclusivas, puede haber uniones adherentes, tanto en la membrana lateral como en la membrana basal, y las uniones comunicantes, que normalmente están en la membrana lateral. Con respecto a las especializaciones de la membrana apical, vamos a dar una descripción de cada una de ellas. En el caso de las microvellosidades, justamente son pliegues de la membrana apical de la célula epitelial, tienen un esqueleto de filamentos de actina y otras proteínas que estabilizan la estructura de la microvellosidad. La función de esta especialización es que la célula aumente su superficie para la absorción, como por ejemplo ocurre en las células del intestino delgado. Las cilias y los flagelos son otro tipo de especialización de membrana. Las cilias y flagelos tienen una estructura muy similar, pero la diferencia entre cilia y flagelo es que las cilias son más abundantes y más cortas, mientras que el flagelo es único y más extenso. La estructura interna de una cilia o de un flagelo se basa en unos filamentos de unos microtúbulos, ¿sí?, formados por una proteína que se llama tubulina, y tienen otra proteína, entre otras, por supuesto, que se llama dineína, que es la que le permite realizar el movimiento activo a las cilias. Las cilias justamente lo que hacen es un movimiento de barrido, siempre en una misma dirección. O sea, baten y barren hacia una dirección y vuelven a su posición original. De esta manera permiten el traslado o el barrido de ciertas sustancias, como por ejemplo el moco en el sistema respiratorio, para, digamos, trasladar microorganismos o elementos extraños que pueden haber entrado en el sistema respiratorio. En el caso del flagelo, justamente la función es el traslado del espermatozoide. Las estereocilias son microvellosidades, en realidad, mucho más extensas, y su estructura interna es muy similar a la microvellosidad porque tiene filamentos de actina. La función de la estereocilia es captar sensibilidad o captar la presencia de algún elemento dentro del órgano, como por ejemplo ocurre en el epidídimo del sistema reproductor masculino, cuya finalidad es captar la presencia de espermatozoides, y también se encuentran en el oído interno. Con respecto a las especializaciones de la membrana lateral y basal, vamos a encontrar las uniones oclusivas, también se le puede llamar zónula oclusiva. En realidad este tipo de especialización justamente va a estar constituido por proteínas de la membrana plasmática de las células adyacentes del epitelio, y justamente estas proteínas se van a unir, se van a anclar unas con otras. Las proteínas que participan son las
ocludinas y las claudinas, y al unirse las proteínas de una membrana con respecto a la vecina, lo que hacen es sellar y ocluir el espacio intercelular para que ningún elemento, sustancia o microorganismo pueda atravesar el epitelio e ingresar al tejido conectivo. Otro tipo de especialización de la membrana lateral son las zónulas adherentes. Justamente en este caso participan también proteínas de la membrana plasmática de las células vecinas. Estas proteínas se llaman caderinas, y al unirse justamente lo que hacen es mantener la unión entre una célula vecina y la otra para que no se separen. A su vez, estas proteínas de membrana están ancladas y unidas por otras proteínas a los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula. En el caso de las otras uniones adherentes, que se llaman desmosomas, son uniones mucho más fuertes, son uniones más bien puntiformes, no tanto como una zónula o un cinturón como era la zónula adherente, y participan también proteínas de la membrana plasmática de las células, como por ejemplo la desmogleína y las desmocolinas, que se unen a unas placas de adhesión celular formadas por otras proteínas que se llaman placodinas, y estas placas están unidas a los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula epitelial. Estas son las uniones adherentes más fuertes que puede tener una célula epitelial. En el caso de las uniones comunicantes, están formadas por unas proteínas de membrana que se llaman conexinas. Estas proteínas forman como canales donde el citoplasma de una célula va a estar comunicado con el citoplasma de la célula vecina. A través de estas uniones comunicantes pueden pasar iones para que la célula esté comunicada funcionalmente con la célula vecina. Las especializaciones de la membrana basal de la célula epitelial pueden ser, por ejemplo, pliegues de la membrana que aumentan su superficie, pero básicamente las especializaciones que vamos a encontrar son uniones adherentes, como por ejemplo lo que es el contacto focal o la adhesión focal. Son justamente proteínas de la membrana que van a unir a la célula a la membrana basal sobre la cual está apoyada el epitelio, y también se unen a los filamentos de actina del citoesqueleto. Otra unión que va a ser mucho más fuerte que esta anterior que describimos es el hemidesmosoma, o sea, muy similar al desmosoma que describimos, ¿sí?, en la membrana lateral. Este tipo de unión es más fuerte porque estas proteínas de unión o de adhesión están unidas a los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula, y también la unen, por supuesto, a la membrana basal sobre la cual está apoyada el epitelio. Espero haber sido claro y que se haya entendido el tema. Luego vamos a continuar con tejido epitelial glandular en la siguiente clase. Muchas gracias.